Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un capítulo de Utalca Sustentable. En esta oportunidad, nuestro capítulo se va a enfocar en dos temas bastante interesantes para el mundo contemporáneo, para el país, y también temas mundiales, como son las empresas B, esta certificación que ha tenido bastante relevancia a nivel nacional, como ya lo decía, y también temas sobre economía circular. Para eso vamos a conversar esta conversación con Sistemas B, que es esta organización, ¿cierto?, a nivel nacional que está reconociendo las empresas bajo estos criterios, y en un segundo bloque vamos a estar conversando con un ejemplo representativo a nivel nacional de las empresas B, como es la empresa Triciclos, con la que además vamos a conversar temas sobre economía circular. Como ya les decía, partimos esta conversación, ¿cierto?, tenemos invitada a Indira Sichi. Ella es directora de Comunidades de Sistema B de Chile. Indira, te doy las gracias por acompañarnos a este capítulo. Bueno, muchas gracias Pablo, gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo esto que hacemos en Sistema B y contando más sobre las empresas B a toda la región del Maule y a todos los lugares desde donde nos estén viendo. Así que muy contenta y agradecida de estar acá contándoles esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, partimos entonces conversando con esto del sistema B, ¿cierto? Que de alguna manera viene a proponer un nuevo modelo de negocio, ¿cierto? Un nuevo enfoque en donde la empresa no solamente internaliza variables comerciales, variables enfocadas en las utilidades, sino que también está enfocada fuertemente en el tema del impacto positivo en el medio ambiente y en lo social. Para comenzar la conversación, Indira, me gustaría que nos contaras qué significa ser empresa B. Buenísimo. Mira, una empresa B es una empresa común como cualquier otra, pero es una empresa que se diferencia de las demás porque mide y gestiona sus impactos sociales y medioambientales. Impactos que van en 5 dimensiones, que son la gobernanza, los clientes, los trabajadores, los proveedores y el medio ambiente. Y en ese sentido, son empresas que buscan los máximos estándares en estas dimensiones. Son empresas que pueden ser de cualquier rubro, de cualquier industria, pero que se preocupan por esto y se diferencian por esto. Empresas que ya, de triple impacto que les decimos, que ya no solo miden y gestionan su impacto económico a través de los estados financieros y de las auditorías y de la rentabilidad de los accionistas o de los dueños, sino que también le dan, te diría que casi la misma importancia a temas sociales y medioambientales. Son empresas que se someten a un proceso de evaluación en estas dimensiones que te comentaba. No es como que solamente lo declaran o lo dicen o queda como una manifestación muy bonita, sino que también lo miden, lo gestionan, lo transparentan, lo ponen en políticas, en prácticas. Entonces, estas son las empresas B, digamos, y se someten a esta evaluación para luego certificarse. Perfecto. Indira, ¿y cómo yo, si soy emprendedor, por ejemplo, y tengo mi negocio, podría certificarme, podría entrar en este proceso de evaluación? ¿Y qué significa también el proceso de evaluación? Bueno, primero cualquier empresa, como decía antes, o cualquier emprendedor puede iniciar este proceso o este camino hacia la sustentabilidad a través de nuestra herramienta, que es la evaluación de impacto B. Si buscan en Google evaluación de impacto B, la van a encontrar así, o en la página en inglés B Impact Assessment. Cualquier empresa, cualquier ciudadano curioso por estos temas puede meterse a esa página, hacerse una cuenta, y a partir de esa cuenta va creando el perfil de su empresa, en cuanto a tamaño, a industria, a lo que hace la empresa, y se van desplegando algunas preguntas vinculadas a estos 5 temas que te mencioné antes.
Entonces, por ejemplo, en la parte de gobernanza le van a hacer preguntas sobre cómo se toman las decisiones en la empresa, cómo se reparten las utilidades, si de repente los colaboradores reciben parte de las utilidades, ese tipo de preguntas. Luego en la parte de medio ambiente le van a hacer preguntas sobre la gestión del agua, la gestión de los residuos, sobre la gestión de la electricidad. En temas de trabajadores, les van a preguntar temas de flexibilidad laboral quizás, en temas de clientes le van a preguntar temas de publicidad, de marketing responsable, ético, ese tipo de cosas le van a preguntar. Entonces, son muchísimas preguntas. No a todas las empresas se le hacen las mismas preguntas, porque depende el tamaño, el rubro, la ubicación geográfica. Entonces, una empresa chiquitita no va a tener, del Maule, o una empresa grande del Maule, no va a tener las mismas preguntas que a una gran empresa de Estados Unidos, por ejemplo. Van cambiando, se va adaptando la evaluación, tiene muchísimas versiones, y se va adaptando al perfil ese que creaste en un inicio. Perfecto. ¿Y cómo el emprendedor, aquella persona que quiera entrar en este proceso, podría guiarse? ¿Se puede contactar con Sistemas B? ¿Cómo el proceso de certificación? ¿Se hace vía online? ¿Tiene algún costo? Cuéntanos sobre ese proceso. Buenísimo. En primer lugar, el emprendedor o la empresa puede hacer la evaluación completamente solo o acompañado de algún consultor que se dedique a estos temas. La evaluación por lo general se puede completar solo. Si hay dudas, nosotros estamos para responderlas. Nosotros desde Sistema B nos metemos más de lleno una vez que la persona completa la evaluación y la envía. Entonces, cuando la envía, ahí nosotros vamos apoyándonos, y un equipo que se dedica específicamente a esto va resolviendo dudas, o viendo si es que alguna pregunta no se respondió adecuadamente, para luego enviarlo a Estados Unidos, que es donde realmente ahí evalúan todo y dicen, esta empresa sí puede o no puede ser B. Una empresa tiene que, esto me lo mencioné antes, pero tiene que llegar a 80 puntos en esta evaluación. Cada respuesta que pone le va a ir dando un puntaje. Y ese puntaje, el mínimo para certificarse, son 80 puntos. Si la empresa tiene más de 80 puntos, se puede certificar. Si no llega, bueno, tendrá que hacer algunas mejoras para lograrlo. Toda la evaluación y el proceso es gratuito hasta ahora. Y luego, una vez que la empresa puede o no certificarse, depende de ella exclusivamente. Y luego la certificación sí tiene un costo asociado. Entonces, uno puede usar la herramienta, puede gestionar y medir su impacto social y medioambiental sin necesidad de pagar nada, a menos que quiera certificarse. Esa certificación sí tiene un costo, no es tan alto el costo, están en nuestra página web. También siempre hacemos talleres para asesorar. Si alguna empresa está en proceso y tiene consultas, también les respondemos siempre, eso no hay problema. Perfecto. ¿Y cuáles dirías tú porque me hablas que son estas 5 áreas, ¿cierto? De gobernanza, trabajadores, clientes, colaboradores y medio ambiente. ¿Cuáles? Y proveedores. Y proveedores. ¿Cuáles dirías tú que son las áreas más complejas para aquellas empresas, emprendedores que están como comenzando en este desafío de poder entrar a la certificación? No sé si hay una más compleja, porque depende mucho de la empresa. Hay empresas que son B, y todas son B por distintas razones. Hay empresas que son B porque tienen un foco súper hacia el medio ambiente, entonces la mayoría de su puntaje se concentra en esa área. Hay otras empresas que quizás son B por su gobernanza, por ejemplo, una cooperativa podría ser B por su gobernanza. Hay empresas que están full enfocadas en los trabajadores o en los proveedores locales o lo que sea, entonces todas son B por distintas razones, y una empresa B no necesariamente se tiene que enfocar en las 5 dimensiones así, porque si no va a ser mucho trabajo, sobre todo para las empresas chiquitas. Entonces el consejo es que se enfoquen por ahí en una dimensión para darle mucha más fuerza a su modelo de negocios y todo, y luego ir trabajando todas las demás. Esta certificación
dura 3 años, entonces hay 3 años también para ir mejorando. Nosotros siempre decimos que la certificación B no es una certificación de perfección, no son empresas perfectas las empresas B, son empresas normales, que tienen todos los desafíos de una empresa común, pero que sí se comprometen a transitar este camino hacia ser cada vez más sustentable. Perfecto. Bueno, hay algo que por ahí yo he escuchado del ambiente y está un poco el prejuicio de que las empresas B son un poco, es de un nicho súper especial, como que esta empresa millennial un poco. Y me gustaría que nos contaras como el panorama real en Chile, como los sectores en donde uno puede ver empresas que han tenido éxito en la certificación y cómo ese éxito también se ha traducido en cosas diferentes a ser una empresa normal. ¿Cuál es la diferencia el valor agregado que le ha dado este sello, por decirlo así? Bueno, efectivamente al principio sí era una empresa muy de un nicho, pero por suerte se ha ido diversificando muchísimo el movimiento B. Hoy en Chile tenemos casi 170 empresas certificadas, 166 para ser más específica, además de algunas que están certificadas en otros países, pero con presencia en Chile. Y hay de todo tipo de empresas, la verdad. Hay empresas chiquititas, empresas enormes, empresas que por ahí son más de servicios, entonces no tienen tanta huella ambiental, hay empresas que tienen muchísima huella ambiental como constructoras, como empresas de transporte, como empresas de producción, empresas del agro, justamente que en el Maule hay tantas empresas del mundo agro. Tenemos de las empresas más grandes certificadas en Chile, tenemos por ejemplo a Hortifruti, tenemos Fruteco, hay varias empresas que están en el mundo del agro, empresas, hay de todo tipo. Bastante amplio, claro, bastante amplio. Indira, y ¿cuál es, volviendo un poco al tema del valor agregado que tú ves desde la empresa, de las empresas B, cuáles serían las ventajas o los beneficios de poder estar en este sistema, en esta red que entendemos no solamente nacional, que internacional, ¿cierto? Y que ha ido encadenando diferentes sistemas, ¿cierto? Colaboradores, y me imagino que haciendo mucho más sustentable proceso de producción completo. Entonces, claro. ¿cuáles serían esas ventajas, esos beneficios extras que podría tener la certificación a no tenerla? Mira, nosotros no es como que salimos a hablar así de los beneficios de ser empresa B, porque no queremos que esta sea la única razón por la que te certifique. Nosotros queremos que haya un interés genuino en transformar la empresa hacia la sustentabilidad. Entonces, primero hay que estar súper convencidos de querer hacer esto y de querer transitar este camino. Pero luego sí, claro que hay cosas muy tangibles que están pasando y que claramente son por esto. En primer lugar, muchas empresas lo que más valoran de este proceso es que les ayuda mucho a ordenarse, a dejar todo registrado, a tener procesos claros, prácticas claras, y que sean claras y transparentes para todos dentro de la empresa y para todos los que se dice los stakeholders o los públicos clave de la empresa. Entonces, esto es una primera, como digamos, la declaración de transparencia y de querer contar esto es uno de los primeros beneficios, te diría. Por otro lado, algo que no comenté es que las empresas B tienen que cambiar sus estatutos para ser empresa B. Una vez que transitan por el proceso y que logran el puntaje, tienen que cambiar sus estatutos y agregar unas 2 cláusulas que tienen que ver con el propósito social y medioambiental. Esto yo creo que es un beneficio increíble porque ha pasado en otros casos que empresas que tenían muy buenas prácticas sociales y medioambientales, cuando cambian los dueños, cuando cambian los tomadores de decisión, cuando se vende la empresa, todas estas prácticas se pierden.
En cambio, al cambiar el estatuto, este propósito se protege casi que para siempre, te diría. Claro. Entonces hay una visión de continuidad de estas prácticas y políticas. Por otro lado, otro de los beneficios, digamos, es que forman parte de una comunidad de empresas que tienen una visión común de cómo hacer empresa, una visión de ser más sustentables, de que se puede cambiar esta forma de hacer negocios y que se puede cambiar, digamos, el capitalismo más salvaje, digamos, desde adentro, desde la forma de hacer empresas. Entonces, la comunidad, el cambio de estatutos, y te decía antes, lo de ordenarnos, yo creo que esos son las tres, y bueno, pertenecer a una red internacional de empresas que están en esto. Bueno, interesantísimo el tema que tocas sobre querer un poco cambiar el modelo de negocio, ¿cierto? La visión menos capitalista un poco del negocio, ¿cierto? Que va todo enfocado a la ganancia, ¿cierto? A la rentabilidad. Y bueno, en un mercado actual, en el que vemos que la competencia es tan alta, ¿cierto? Que de alguna manera el valor que ponen las empresas bajo el consumo, ¿cierto? Que es su gran herramienta para poder crecer y desarrollarse. Es bastante complejo pensar en que por ahí, en que se pueden internalizar también cambios o conceptos dentro como del core business de la empresa, ¿cierto? Y integrar esto que dices tú desde los estatutos, como nos cuentas. Entonces, quería que nos comentaras experiencias sobre empresas que quizás han podido lograr eso, entrar al corazón de la empresa, cambiar estos estatutos, que no, quizás no es una fantasía, ¿cierto? Empezar a considerar temas sociales, la importancia de temas ambientales, y continuar siendo competitivo. No sé si nos podrías contar ejemplos o la visión del sistema B. Sí, tenemos varios, y de hecho aquí en Chile también tenemos algunos. La verdad es que cada vez más a nivel global, sobre todo en mercados internacionales, como en Europa, Estados Unidos, se le está prestando mucho más atención al tema de sustentabilidad y de las buenas prácticas de las empresas. Entonces, por ejemplo, BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo, ya viene varios años seguidos declarando que ellos van a dejar de invertir en empresas que no tengan cuidado por el medio ambiente o que no tomen medidas para el cambio climático. Esto es un ejemplo. No sé, te podría decir un ejemplo de aquí de Chile, a Hortifruti, un banco europeo también, desde que se certificó, le ofreció créditos verdes, por ejemplo. Hay toda una rama de las finanzas de las finanzas con impacto que está prestando mucha más atención a estos temas, y es ahí a donde quiere invertir también dinero para que el ciclo se complete de alguna manera. Yo creo que los consumidores también hay cada vez mucha más conciencia, falta mucho, falta un montón, eso no hay cómo discutirlo, pero creo que cada vez hay más conciencia y preocupación por lo que uno consume, cómo está hecho, con qué está hecho, etc. Otro ejemplo que te puedo dar, internacional de gran escala, podría ser Danone, por ejemplo. Danone, la empresa de lácteos, empezó a certificar algunas de sus empresas. Por ejemplo, en Estados Unidos los lácteos de Danone son empresa B, en Argentina el agua de Danone, que es la Villavicencio, es empresa B, y su declaración es de aquí al 2030 certificar a toda la empresa, porque ellos no conciben otra forma de hacer negocio, de hacer la empresa, sino es así. Y por otro lado, como humanidad, tenemos la gran meta de los ODS, que en este contexto de pandemia y demás parece que nos olvidamos de todo eso, pero y que estamos un poquito más lejos quizás, pero los objetivos de desarrollo sostenible es algo que como humanidad nos propusimos y que por primera vez se incluyó a las empresas en cumplir esta meta, y las empresas tienen que hacerse cargo, no queda otra, todos tenemos que hacernos cargo.
Buenísimo. Creo que para también ir cerrando la conversación y ir como englobando todo esto que nos explican del nuevo negocio, en este momento de confinamiento, digo, hay muchas cosas malas, ¿cierto?, que están pasando directamente desde la crisis sanitaria, pero también hay aprendizajes positivos que se han dado desde diferentes experiencias. Entonces, siempre terminamos con esta pregunta y bien reflejada al sector que en este caso ustedes trabajan, que es el emprendimiento, que es la nueva forma de hacer negocio. ¿Qué aprendizajes ven desde la pandemia? ¿Qué cosas positivas ven que se han dado en la empresa o en todo este entorno, ecosistema, al reconfigurar, ¿cierto? Al repensar los negocios a partir de este confinamiento, a partir de este escenario nacional y mundial en el que nos vemos envueltos? ¿Cómo se generan nuevas oportunidades? ¿Dónde están, crees tú? Bueno, yo creo que algo clave que aprendimos en estos casi 3 meses que llevamos de cuarentena es que los cambios transformadores a veces son más fáciles de lo que pensábamos. De repente vemos a un montón de empresas que nunca habían pensado en el tema del teletrabajo, de la flexibilidad laboral y demás, de un día para el otro tuvieron que cambiar absolutamente todo y adecuar dar las condiciones para que sus trabajadores puedan estar cómodos en sus casas con el equipamiento necesario. De hecho, un par de empresas nos contaban esto, que ellas nunca habían pensado que esto iba a pasar alguna vez, y de un día para el otro, de un viernes para un lunes, lo tuvieron que hacer. Entonces, a veces creo que el aprendizaje que nos queda es que a veces son más fáciles estos cambios de lo que pensábamos, y es cuestión también de voluntad y que todos los esfuerzos se enfoquen a esto. Entonces, si pudimos hacer esto, podemos hacer muchísimas cosas más en cuanto a la sostenibilidad adentro de la empresa y en cuanto al triple impacto. Si nos lo proponemos, podemos ser mucho más sustentables en tema de medio ambiente. Si nos lo proponemos y trabajamos en eso, podemos ser mucho más sustentables en tema del trato con nuestros trabajadores, con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Entonces, a mí al menos el aprendizaje que me queda es eso. Claro que es muy difícil lo que estamos viviendo, nuestras empresas B están viviendo momentos difíciles igual que todas las empresas, no por ser B les está haciendo más fácil la cuarentena, pero yo creo que tienen su propósito, marca tanto las ganas de seguir adelante y de hacer las cosas bien, que lo pueden superar fácilmente y se pueden adaptar más fácilmente también. Bueno, sin duda que este nuevo modelo, ¿cierto?, que viene a proponer nuevos criterios, podrían ser parte del camino hacia un nuevo desarrollo, ojalá hacia una nueva normalidad, ¿cierto?, en que las empresas entiendan que tienen que internalizar también aquellos cambios que son para todos, ¿cierto? Entender el impacto que ellos tienen a nivel social y ambiental. No me queda nada más que darte las gracias, Indira, por tu tiempo, por contarnos más sobre Sistema B. He aprendido mucho hoy día. Me gustaría que junto con despedirte nos recordaras dónde la gente pueda tener acceso a la información, donde pueda ver estos criterios e ir formándose más o menos una idea de cómo poder certificarse. Buenísimo, no, te agradezco un montón. Para mí, bueno, para nosotros como Sistema B, una de las líneas estratégicas también es que haya muchas más empresas B en regiones. Actualmente el 80% de las empresas B de Chile están en la región metropolitana, y en la región del Maule tenemos solamente 2 de 170 casi. Por lo cual nos encanta tener estos espacios de conversación y donde podamos contar más de qué se trata esto. Y para más información pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Sistema B Chile, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Y pueden entrar a nuestra página web, que es sistemab.org.
y ahí elegir el país. Creo que por defecto les va a salir Chile, si no elegir el país Chile y ver toda la información. Ahí también, desde ahí mismo pueden acceder a nuestra evaluación y si quieren de una ir a la evaluación, van a buscan evaluación de impacto B en Google y les va a salir todo. Perfecto. Bueno, Indira, muchas gracias. Espero nos veamos en otra oportunidad. Y muchas gracias, Pablo, también. Y bueno, nos despedimos un instante y ya regresamos en el segundo bloque con la empresa Triciclos para conversar también sobre cómo ha sido la experiencia de ellos de ser una empresa B y también conversar temas sobre economía circular bastante interesantes. Ya estamos de regreso en este nuevo capítulo de Utalca Sustentable, en el cual estamos conversando en esta ocasión sobre empresas B y también sobre economía circular. En este segundo bloque nos acompaña Rodolfo Poblete, él es CEO Colombia y gerente comercial corporativo de Triciclos, que por lo demás también es una empresa B y está muy enfocada también en el tema de la economía circular. Rodolfo, bienvenido y gracias por acompañarnos en este capítulo. Muchas gracias por la invitación. Feliz de conectarme con usted desde acá de Santiago. Genial. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, recién conversábamos con Indira Sichi, ella trabaja en Sistema B, nos contaba todo este proceso de certificación y también nos contaba que ustedes habían sido la primera empresa B de Latinoamérica. Sí, exactamente. Si nos podrías contar un poco eso, ¿qué ha significado para ustedes el proceso de ser prácticamente una de las empresas B más representativas de Latinoamérica? Bueno, para nosotros, desde la formación de Triciclos, el hecho de construir una empresa y generar impacto, o triple impacto social, ambiental y económico, fue una de las prioridades iniciales de la compañía desde nuestra formación del año 2009. Y nos encontramos por ahí por el año 2011 con esta certificación internacional que nos permitía también garantizar ese aspecto dentro de una certificación. Fue por eso que durante ese año nos fuimos a Estados Unidos, fuimos a conversar con los formadores, con los iniciadores de esta dinámica de B Corp y decidimos no tan solo certificarnos, sino que al mismo tiempo ser parte y ser responsables de traer esa certificación a Sudamérica. Por lo tanto, como te comentaba, tras bambalinas, Gonzalo Muñoz no solamente es cofundador de Triciclo, sino que también es cofundador de Sistema B. Y esta plataforma se inicia en Sudamérica el año 2011 y ya hay como 7 Sistema B en el mundo que están provocando y promoviendo la posibilidad de que empresas que generen impacto social y ambiental, además del económico, estén alineadas y sean representativas en el aspecto del impacto social y ambiental. Solamente voy a comentarte un dato: cuando nosotros comenzamos en el mundo habían 45, 50 empresas B certificadas, hoy ya después de casi 10 años hay 3.500. Un crecimiento exponencial, pero tremendo, claro. Así nos contaba también a nivel nacional, ha ocurrido un poco lo mismo. Chile probablemente hoy día, si es que no me equivoco, el primero o el segundo país que más empresas ve per cápita, si es que no me equivoco del dato. Y eso significa que el desarrollo de este modelo en Chile ha sido muy potente. Quizás no tenemos la mayor cantidad de empresas B en el mundo, pero sí per cápita estamos liderando. Buenísimo. Rodolfo, pasando un poco al tema de la contingencia. Sabemos que la gestión de residuos a nivel local ha sufrido de fuerte manera, principalmente por el cierre de los puntos limpios y muchos servicios también de recolección en algunas comunas. Sí. ¿Cómo ha impactado a ustedes como empresa esto? ¿Tienen prácticamente todo cerrado o continúan trabajando con algunas líneas? Hoy en día tenemos todo cerrado. Hay un par de puntos limpios que tienen una visión o una labor bien específica, más a un público objetivo de minería o de forestales que están abiertos como para sus operaciones.
pero no hemos dado cuenta que efectivamente por el uso del punto limpio, por la actividad y por el desafío de tener que atender a muchas personas, por ahí por marzo, a fines de marzo, con nuestros clientes, nos dimos cuenta que el punto limpio también se podía transformar en un foco de contagio. Un foco infeccioso. ¿Cachai? Entonces, lo que decidimos fue rápidamente tomar la decisión, que fue muy dura, pero entender que si seguíamos bajo la metodología normal de trabajo, el punto limpio en algún momento hasta se podría transformar en un centro de transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, por eso decidimos cerrarlo, y ya llevamos casi 3 o 4 semanas probando un piloto donde el área de operaciones de Triciclo está probando una nueva metodología, una nueva forma de generar el servicio, mucho más controlada, con acceso restringido, con toma de horarios por internet, con todo nuestro equipo preparado, con los elementos de protección personal necesarios, etcétera, 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 para poder volver a la carga. Y ahora estamos solamente a la espera de que algunas comunas donde lo estábamos probando salgan de la cuarentena obligatoria, para ver cómo eso se llevaría a cabo ya con la puesta en marcha. Ya, perfecto. Ir ahí prototipando y ver seguramente cómo se va. Es súper heavy, pero la realidad va a cambiar para todo. Cambia para el mall, cambia para el supermercado, cambia para el banco, y nosotros como empresa que presta un servicio no vamos a estar ajenos a eso. Probablemente claro. La operación del punto limpio va a tener que ser mucho más controlada, con tiempos controlados, y eso indudablemente va a cambiar la realidad global. Por supuesto. Y esperamos que para bien. Que esperamos no volver a la misma normalidad, ¿cierto? No, claro. Que haya un cambio de conciencia también. Rodolfo, sabemos que el modelo de negocios que tiene Triciclo es bien particular. Integra, como tú ya decías, esta como triple hélice. Hay un tema social ahí también involucrado con el tema del reciclaje, con los recicladores de base, ¿cierto? Y me gustaría que nos contara eso sobre el modelo de negocio de cómo funciona Triciclo, que se ha expandido más allá de las fronteras nacionales, ¿cierto? Y son un ejemplo también del concepto de economía circular. Si nos podrías contar eso. Claro, nosotros siempre nos vimos como atendiendo la necesidad de generar impacto social y ambiental, además del económico, que era lo que te decía desde un comienzo. Y generar impacto social y ambiental está muy identificado en que nosotros vimos una problemática que era la generación de basura. La generación de basura como tal fue lo que nos inspiró a montar una empresa que se dedicara a resolver la problemática de la basura. Y ahí nosotros tenemos un posicionamiento, un statement, que es que la basura es un error de diseño. Por lo tanto, trabajamos dentro de todas nuestras áreas o líneas de negocio en resolver esa problemática de generación de basura. ¿Cómo lo hace Triciclo? Triciclo tiene un modelo que hoy día se equilibra en resolver la problemática de la basura aguas arriba, de manera preventiva, con consultoría, asesorías de levantamiento de reciclabilidad de materialidad, líneas bases de generación, innovación, estrategia, muy orientado a reformar los modelos de negocio y entender las problemáticas de nuestros diferentes clientes, de las múltiples industrias que existen. Y aguas abajo estamos en un modelo más como reactivo o de recuperación de materiales, que son los puntos limpios. Entonces ahí tenemos puntos limpios fijos, puntos limpios móviles, campañas de recolección, limpieza de playa, campañas educativas, etcétera. Y nuestro modelo hoy día se orienta a resolver eso. Ojalá lo más arriba posible, cuando no sé, se está diseñando un producto o un servicio con la posibilidad de atender o resolver esa posible generación de alguna externalidad negativa del proceso, o cuando nos metemos ya en una fase más secundaria o terciaria del proyecto, ir a resolver esa generación per se aguas abajo. Y en términos sociales, ¿cómo integra estas variables la empresa? Del punto de vista social, hoy día nosotros tenemos un modelo que nos está permitiendo atender casi a 150.000 personas mensuales,
Y además tenemos un modelo que en los diferentes países tiene impacto social debido a que trabajamos con recicladores de base. Nosotros entendemos que uno de los principales actores y ejes fundamentales en el manejo de residuos en Sudamérica, sobre todo, es el reciclador de base. Y hemos armado un modelo también que nos ha inspirado a trabajar con ellos y a desarrollar dinámicas de fortalecimiento para que el reciclador de base deje de ser la persona que abre una bolsa de basura en la noche, en la calle, y se transforme en un emprendedor del reciclaje o un empresario, derivado de una serie de características que Triciclo ha ido buscando y monitoreando con nuestros clientes y se le está entregando como capacidad instalada a los recicladores de base. ¿Tú crees que por ahí ha sido como el tema que tanta potencialidad le dio un poco al negocio de Triciclo? Viendo que partió de acá en Chile y se fue multiplicando a otros países como Argentina, Colombia, Brasil. Yo creo que ahí, siendo bien sincero, es una de las cosas. Probablemente lo que más nos ha potenciado ha sido el tema de la consultoría, porque nosotros hoy día trabajamos con empresas como Coca-Cola, Unilever, PepsiCo, Nestlé, Danone, que son empresas multinacionales que tienen una problemática de generación de residuos importante, y eso nos permitió escalar a otros países. El tema del reciclador de base es un tema que se ha ido abordando como una herramienta de gestión para resolver las problemáticas de estas compañías, pero yo creo que la principal forma de escalar fue a través de las consultorías. Perfecto. Tú recién nos decías sobre el concepto de la basura como un error de diseño, Sí. ¿cierto? Que tiene mucho que ver con la economía circular también. Sí. ¿Cómo nos podría explicar justamente ese concepto que aún sucede? Porque si uno va a los puntos limpios, igual siempre hay residuos que uno no puede reciclar. Entonces Claro. se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? O sea, estamos incentivando el reciclaje, hay una ley, yo trato de reciclar en la casa, pero voy a los puntos limpios y es complejo poder reciclar todo lo que uno produce de residuos. Lo que pasa ahí es que nosotros entendemos que todavía hay un gran espacio en entender que el envase, desde el punto de vista muy del reciclaje, más que la economía circular per se, sino que en una de las alitas, quizás la alita más exterior o satelital de la economía circular, que es el reciclaje, hay muchas empresas que todavía no logran entender que el envase es parte del producto. Y si tú no logras entender eso, nunca vas a internalizar la necesidad de diseñar productos que el envase sea previsto como una parte y que tiene que ser adecuadamente construido para luego de que tú lo uses, luego que ocupes el alimento, el electrónico, el servicio, lo que sea, seas capaz de colocar ese elemento protector que es el envase en algún lugar adecuado. Por eso nosotros creemos que la basura es un error de diseño, porque la basura no se genera por sí sola. En la naturaleza per se no existe la basura. Las frutas no generan basura. Cada uno tiene un envase sofisticado. Imagínate un plátano donde el envase es ergonómico, permite la extensión de la vida útil, la protección mecánica. La cáscara tiene un diseño muy desarrollado, muy inspirador también para nosotros de que ayuda a que el alimento se preserve. ¿Por qué no pasa eso con lo que nosotros sintetizamos, desarrollamos? Porque no hay nadie que esté pensando en qué va a pasar con el envase al final. Y por ejemplo, este marco que tú me comentabas de las leyes REP en el mundo, lo que está permitiendo no es solo llegar a captar una cuota de material en el mercado, sino que inspira a que las empresas estén pensando en el ecodiseño y cómo desarrollar productos que tengan esa visión de resolver la problemática del envase desde el inicio. Eso es súper relevante, súper importante y súper claro. Y es ahí donde Triciclo está colaborando con estas empresas nacionales e internacionales en entender que el envase de, por ejemplo, una papa frita o de una galleta tiene que estar pensado en el contexto de recuperación local, de evaluar muy bien cuáles son las cadenas de recolección y transformación que existen en un país, y que cada país incluso es una
es un mundo o una forma de resolverlo de manera diferente. Hay muchas empresas incluso que compran de manera regional para 5 países, pero esa materialidad solo en un país es capaz de recuperarse y en el resto no. Entonces, también hay que pensar muy bien cómo tú entiendes las cadenas de valor y de recolección de materias primas para poder así diseñar objetivamente en tu primera instancia el desarrollo de un producto. Rodolfo, y continuando con ese tema, porque finalmente es un cambio de paradigma de la producción, ¿cierto? Sí. En que todo vuelva a su origen, ¿cierto? Esto, que no sea una cadena lineal, ¿cierto? Más bien circular, en que los residuos se integren nuevamente al proceso, quizás como materia prima o reutilización. Y ahí hay muchos costos que la empresa va a tener que empezar a asumir porque van a tener que empezar a generar nuevos productos. Sí. ¿Cómo es la disposición a nivel nacional de esa nueva forma en que van a tener que producir las empresas hoy en día? Ahí yo tengo una consideración bastante personal que hace 5 años atrás la empresa no entendían que tenían un pasivo ambiental en su envase. Eso es súper importante, así como que yo vendía un helado, una gaseosa o una galleta y dentro de mi esquema incluso de costo, cuando yo hacía mi plataforma o una planilla Excel con los costos del proyecto, nunca colocaba el asumir que el envase generaba un impacto ambiental. Por lo tanto, había un costo oculto, un costo hundido, y por eso te hablo de un pasivo, porque ambientalmente tú nunca asumías que eso era parte de tu modelo de negocio. Entonces, con estas leyes, con la ley REP, etcétera, con la aparición de la economía circular como un paradigma, un cambio de visión, ha quedado muy expuesto que las empresas cuando ven y se hacen cargo de esta botella de agua que está en la playa, este envase de papa frita que está en el océano, esta bolsa plástica que anda dando vuelta en el desierto, es un impacto, y es un impacto incluso comunicacional para las compañías. Se han dado cuenta que tienen que hacerse cargo. Efectivamente, es un tremendo desafío porque las empresas nacionales, las más locales, claramente van a tener que incorporar dentro de su estructura financiera un gasto relacionado a la recuperación que no lo tenían previsto. Las multinacionales están hace rato con visiones al año 2030 o 2025, con mandatos como desde sus CEOs corporativos, a que esto no suceda, a que esto cambie, por lo tanto ya están incorporando eso. Las nacionales probablemente se acojan en este sentido por la ley REP o por copiar a las multinacionales que son su competencia en los mercados en resolver esta problemática. Perfecto. Rodolfo, y pasando al tema, no sé si te ha tocado primero andar por la región y ver los puntos limpios que bueno, hay acá. Bueno, precisamente, no sé si en otras provincias tienen aparte de Talca. Sí, yo me gusta harto ir a Talca. Creo que el último viaje, porque yo estuve viviendo en Colombia 2 años antes de volverme a Chile, el primer viaje que tuve y el último en Chile fue por ahí por marzo, que me tocó ir a visitar a PF, que es cliente de nosotros allá en la región, con lo que estamos desarrollando este mismo tema, los puntos limpios, la economía circular, el desarrollo de materialidad y envases más inteligentes. Nosotros allá tenemos 2 puntos limpios y en Chile hoy día estamos con cerca de 45 puntos limpios en operación, desde Arica hasta Castro. Entonces tenemos una red que se ha ido robusteciendo en los últimos años y que atiende a diferentes ciudades en las diferentes regiones. Por lo tanto, Talca probablemente es uno de los lugares donde tenemos 2 con 2 clientes diferentes, pero hay varios en diferentes regiones. ¿Y cómo se ha visto la evolución de estos sistemas desde que se instalaron hasta ahora? Bastante ambiciosa y con mucha utilización. Te puedo decir que dentro de las regiones que tenemos, Talca siempre fue una de las que quizás más lo esperaba. Hay parte de la población muy sensibilizada y nos gusta que incluso durante las épocas de pandemia nos lleguen mensajes y digan cuándo vamos a abrir el punto limpio. De hecho, el centro comercial donde está instalado el punto limpio en Home Center Sodimac, y creo que reabre muy pronto o está reabriendo,
y hay mucha gente que ya está preguntando cuándo parte el punto limpio, cuándo comenzamos, cuál es la nueva metodología. Entonces hay una atracción nos interesa y que nos motiva a poder partir pronto allá en Talca. Sí, totalmente. Bueno, en capítulos anteriores hemos llamado a la comunidad, ¿cierto?, a tener calma. Bueno, lo principal es no salir de la casa aquellos que pueden, ¿cierto? Evidentemente, sí. Y tener un punto dentro de la casa ordenado y poder guardar eso hasta que podamos salir, ¿cierto? E ir a reciclar. Claro, a mí me han entrevistado de diferentes lugares y dentro de la época de pandemia, cuando quedábamos por lo menos aquí como un mes encerrados, claro, el llamado siempre ha sido a reducir. Onda, si estás ahí en tu casa y puedes hacerlo, utiliza envases retornables, no ocupes cosas que tengan pocos ciclos de uso, y ojalá que uno pueda tener la posibilidad de tener un espacio en la casa donde ir almacenando hasta que esto pase para poder acercarse a un punto limpio y reciclar. Claro que sí. Bueno, ahí va la pirámide, ¿cierto? De tratar de respetar esa pirámide de claro. Primero la reducción, la reutilización, hasta llegar al reciclaje. Exactamente. Rodolfo, para ir cerrando, bueno, hay muchos temas interesantísimos en torno a su modelo de negocio, ¿cierto? Al tema social, cómo lo integraron. Pero pensando en el contexto actual del confinamiento y de esta pandemia que nos ha traído más cosas malas, ¿cierto? Seguramente que cosas buenas, sobre todo por las muertes que ha causado. Pero también podríamos recoger aprendizaje. Como en cualquier situación extrema se recogen aprendizajes de cambio principalmente. Y eso te quería preguntar, ¿cómo ves tú este nuevo futuro que emerge a partir de la pandemia, ¿cierto? Como sistema social, como sistema económico, y pensando en que aún nos falta mucho como país para llegar a esas cuotas de reciclaje que tienen, por ejemplo, los países nórdicos que pasan el 50%, países que incluso importan basura para hacer su producción. ¿Cómo ves tú el futuro quizás post pandemia con estos aprendizajes que se han dado? Vale. Es una pregunta bien compleja porque yo creo que todos estamos aprendiendo todos los días de lo que significa esta situación. Y yo creo que el primer como posicionamiento, actividad de aprendizaje es volver a lo que Triciclos tiene como statement. La basura es un error de diseño. Entonces probablemente el mayor aprendizaje y la mayor capacidad de reformular es a través del diseño. Si nosotros hoy día tuviéramos parte de lo que nosotros ocupamos desde el punto de vista de productos de aseo, de la casa, higiene personal, alimentación, ya lo tuviéramos listo del diseño, probablemente no estaríamos ni siquiera hablando de los puntos limpios cuando se reabren, porque tendríamos resuelto el tema de que en el diseño ya resolvió en la empresa y el consumidor una problemática importante que es la basura. Eso como posicionamiento uno. Lo segundo es que dentro del aprendizaje nos estamos dando cuenta que la realidad de la actividad social va a cambiar muchísimo y eso nos trae tremendas lecciones de cómo nos relacionamos y cómo entendemos también el impacto que genera el ser humano en el entorno, en el medio ambiente. Y ahí creo que todos hemos estado expuestos y sensibilizados a imágenes donde vuelven a aparecer animales donde no habían, se cristaliza el agua donde estaba muy cochina, donde se reducen las emisiones de CO2 donde no se veía el cielo y ahora se ve. Entonces, evidentemente que ahí, si desatendemos esto que está pasando debido a nuestro cambio social y confinamiento, y cómo se ha generado importantes impactos positivos, entendiendo que la pandemia es algo negativo por sí mismo, pero nos damos cuenta que la naturaleza está como reviviendo, reactivándose en lugares donde pensamos que ya no existía. Entonces, claramente hay una señal muy importante de que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Más allá de la basura, de cómo nos relacionamos, cómo generamos un impacto en el medio ambiente para ir a trabajar o para ir al colegio. Yo me imagino que incluso uno podría tomar de estos estudios que ha disminuido la generación de CO2 en los diferentes países, hasta los que contaminan más, porque la gente dejó de salir en auto. Y eso te genera una clara señal de aprendamos a estar en el mundo sin generar un impacto negativo.
Ese es como el segundo punto. El tercer punto ya más relacionado con los puntos limpios o una bajada más operativa, es que efectivamente vamos a tener que entender que los puntos limpios son un lugar y un espacio donde, debido a esta actividad social muy importante, vamos a tener que reaprender cómo utilizarlos y cómo resolver esa problemática operativa desde un operador como Triciclo hasta un usuario que puede ser cualquier persona que se acerque a Punto Limpio. Perfecto, bueno, quedan hartos aprendizajes, ¿cierto? Y desafíos que todos tenemos que internalizar, ¿cierto? Así es. Partiendo por nosotros y tratar de difundirlo en las posiciones que estemos, ya sean padre, hijo, empresario, emprendedor, político. Claramente, sí. Claramente son aprendizajes colectivos que así como hemos comportado bien, relativamente bien frente a algunos ámbitos de cuidado colectivo, también tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿cierto? Así es. Bueno, así es. Muchas gracias, Rodolfo, por contarnos un poco más sobre Triciclo, sobre esta empresa que va mucho más allá de lo lucrativo, digámoslo así, y que tiene un impacto potente, ¿cierto?, en lo ambiental y en lo social. Agradezco tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación y felices siempre de estar disponible, no solamente para hablar de esto, sino que hablar de esto en regiones. Creo que Talca ha sido una de las ciudades que fue pionera en este aspecto, donde hay empresas muy interesadas en avanzar, en resolver la problemática de la basura y generar espacios de conversación en la economía circular, así que felices de estar apoyando ese desarrollo. Muchas gracias. Bueno, amigos, amigas, así damos por finalizado este capítulo en el cual conversamos sobre sistemas B, también conversamos sobre Triciclo, esta empresa que es un ejemplo de sistemas B, y también sobre economía circular. Me despido y los dejo invitados a estar atentos a la programación, a los nuevos capítulos que vienen. Vamos a dar los próximos capítulos por redes sociales, así que atentos ahí a Utalca Sustentable y también a Campus TV. Nos vemos pronto.